Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Hola chicos, buenos días para Buenos todos. días, profe. Vamos a esperar 2 Buenos minutitos días, para profesor. que los demás compañeritos se terminen de conectar. Ya Buenos días, damos profe. ¿vale? Entonces, buenos días para todos. Espero que todos nos encontremos muy bien. Agrado nuevamente de verlos a todos en la clase conectado. Pues estamos casi la mayoría del curso, entonces es muy gratificante como tal verlos nuevamente a todos. ¿Listo? Les explico cómo va a ser la metodología para que la puedan tener en cuenta respecto al nuevo proceso como tal que estamos trabajando. Como saben y se dieron cuenta en su horario, nos vamos a ver 2 veces por semana en este caso, los días lunes y los días viernes para sociales. Entonces, los días lunes como tal, o en este caso el día de hoy, lo que vamos a hacer es explicar el tema de la clase. Entonces vamos a ver hoy el tiempo y la prehistoria, ¿sí? Se explica el tema, hablamos sobre el tema, dudas, inquietudes, y se les indica qué se va a hacer para la próxima clase. Entonces, si se tiene alguna actividad del módulo, si se tiene alguna actividad adicional, se les indica qué materiales vamos a utilizar, y en la próxima sesión, o sea, el día viernes, vamos a hacer entre todos como tal la actividad. ¿Listo? Entonces, si vamos a desarrollar 1 o 2 páginas del módulo, el día viernes, pues nuestro enfoque va a ser la actividad como tal. La idea no es sobrecargarlos de trabajos o de tareas, sino al contrario, que durante la clase nosotros podamos desarrollar todas nuestras actividades. ¿Listo, chicos? Igual que cuando íbamos. Exactamente. Entonces, la idea, chicos, es que dentro de la clase, si podemos, digamos, si se deja una actividad o algún requerimiento adicional durante las clases, lo realicemos. Como tal, pues no vayan a quedar tan sobrecargados de trabajo, porque yo sé que hay algunas asignaturas donde sí requiere un poco más de trabajo, no sé, como matemáticas. Entonces, la idea es que desde sociales, pues la actividad quede realizada y ustedes queden con el tema visto durante la clase, que lo logren entender, que si en el momento surgen dudas al realizar la actividad, las podamos desarrollar. ¿Listo, chicos? ¿Preguntas sobre esto? ¿No? Entendí más. ¿No entendiste muy bien? Profe. Entonces te explico. Dime. Entonces, como que los lunes nos daría como un repaso de lo que vamos a ver más a fondo el viernes. No, al contrario, el lunes vemos el tema como tal, o sea, hoy, digamos, vamos a ver el tema nuevo, ¿sí? Entonces vemos hoy lo que es la prehistoria, el tiempo, ¿sí? Vemos toda la conceptualización y el día viernes, Joel, porfa, apaga tu micrófono, gracias. Y el día viernes como tal, lo que hacemos nosotros es realizar las actividades. Entonces, para el día viernes vamos a realizar una línea del tiempo. Entonces, la idea es que ustedes el día viernes tengan pues su cuaderno, una hojita, colores, reglas, toda la información que nuevamente pues puedan leer las diapositivas. Durante la clase vamos a ir desarrollando la línea del tiempo, ¿listo? Que si vamos a hacer, digamos, 1 o 2 páginas del módulo, las hagamos también durante la clase para que no se sobrecargue como tal de trabajo. La idea es que en una clase se dé el tema y en la siguiente clase realicemos las actividades. ¿Listo, chicos? Entonces, bueno, si no hay preguntas respecto a ello, entonces como tal vamos a dar inicio a nuestro tema del día de hoy. También les voy a compartir las diapositivas. Listo. Entonces ya todos podemos visualizarlas. Listo, gracias. Entonces, chicos, el tema que vamos a trabajar el día de hoy es el tiempo y la prehistoria. La clase pasada, el día viernes, nosotros trabajamos como tal lo que fueron el origen y la evolución del hombre. En este momento, pues como tal, no abarcamos todo el tema de la prehistoria, porque desde entonces también se viene la prehistoria, sino vemos como un avance significativo en el proceso estructural, mental y social como tal que tenía la humanidad. En este entonces vamos a hablar ya un poquito de estas personas, cuáles fueron los grupos que se mantuvieron durante estas civilizaciones, durante este proceso y demás. ¿Listo? Entonces comenzamos con el primer como tema o temática de este módulo, es el tiempo y calendario. El tiempo como tal, chicos, es un fenómeno pues, que todos conocemos de alguna u otra manera. Es el que nos da a nosotros una indicación. Podemos decidir si estamos de día, si estamos de noche, qué día, qué mes, en qué año. Todo nosotros lo podemos realizar como tal en este momento.
El calendario como tal es una sistematización que transcurre a través del tiempo y que pues año a año pues va cambiando de acuerdo a sus condiciones. Pueden ser sus actividades, sus festividades, muchas actividades que dentro del año se pueden realizar. Esto pues puede coincidir de acuerdo a unas características específicas como tal del lugar o del país en este caso. Digamos, hay muchos lugares en donde no tienen tantas festividades, pero Colombia como tal es uno de los países que más festividades maneja. Entonces, todo esto depende como tal a la necesidad, al tiempo y demás. Anteriormente, como les explicaba en la clase pasada, chicos, el tiempo que medían las personas lo medían por medio de la puesta del sol. Si salía el sol, pues ya sabían que estaban de día y cuando se estaba escondiendo, pues sabían que ya era la noche. ¿Listo? Chicos, porfa, les recomiendo que apaguemos los micrófonos porque se escucha bastante interferencia. ¿Listo? Entonces, esto es básicamente más o menos a grandes rasgos lo que es el tiempo y el calendario, ¿sí? Como les decía, el concepto puede referirse a un tipo de esquema o de láminas que permiten una representación gráfica de los días, los meses y de los años, como les venía inculcando o indicando. Dentro de ello podemos encontrar lo que son los días feriados, que así se le denomina, los días festivos, las festividades religiosas y la astronomía. En muchos calendarios podemos ver que aparece en qué día sale la luna llena, en qué día aparece la luna nueva, ¿sí? Entonces esto también hace un proceso involucrado en este proceso del calendario. ¿Listo? Calendarios en la antigüedad, chicos, se venían desarrollando por medio de unas tablas. Entonces, en unas tablitas como tal, estaba el calendario y por medio de círculos, de líneas, de cuadros y demás, se hacía como tal la interacción del calendario. Entonces, de esta manera ellos podían encontrar o podían tomar que el tiempo tenía 12 meses, el año tenía 12 meses, ¿sí? Que el año como tal, el mes se dividía en 28, 29 o 30 días, y que de alguna otra manera podían sumar entre 360 a 365 días como tal durante todo el año. Pero eso es un proceso sistematizado que ellos hicieron, que ellos por medio de sus propios conocimientos lograron entender y demás. Aquí encontramos una imagen, chicos, de más o menos una representación gráfica de cómo se llevaba el calendario pues, para esos entonces. Ellos como tal manejaban unos nombres distintos a los que nosotros manejamos. ¿Sí? Entonces, nosotros manejamos enero, febrero, ellos manejaban unos horarios, unos nombres distintos y manejaban los días como tal. Entonces, podía ser que llegara hasta el día 13 y nuevamente pues, ya sabemos que iniciaba con el 14, 15 y bueno. Y así sucesivamente hasta completar los 28, 29 o 30 días. Cambiaban al siguiente mes y así sucesivamente. Esto no es como nosotros que ahora ya tenemos el calendario completo y nos aparecen todos los días y todos los meses. Ellos tenían que ir haciendo una modificación para poder entender como tal el mes y el día que se encontraban. ¿Listo? Básicamente, chicos, sobre el calendario es esto, no es a grandes rasgos. Ya se entender pues que el calendario se maneja desde hace mucho tiempo, no solamente desde ahorita, sino desde la prehistoria, por decirlo así. Este tipo de personas ya como tal sabían identificar qué era un día, qué era una noche y cómo se podía dar a entender. ¿Listo? Entonces, chicos, ya continuamos con nuestro tema central, por decirlo así, nuestro tema que nos abarca como tal toda la clase, y, es el periodo de la prehistoria. Este periodo como tal de la historia de la humanidad nos da origen al hombre como tal. Entonces ahí comienzan a aparecer todos los Homo sapiens en este caso, ya se le denomina nuestra especie, ¿sí? Y comienza un periodo largo, transitorio, ¿sí? Desde allí se comienzan a conocer los primeros escritos, como les decía, se comienzan a visualizar las escrituras, ¿sí? Que ellos hacían en las paredes, en las cuevas, ¿sí? Que eran de gran significativo para ellos y de alguna otra manera marcaban ellos, en estos escritos, muchas veces ellos marcaban tesoros. Ellos hacían caminos, hacían rutas que los llevaba a esconder o a tener como tal una precisión de algo que se estaba escondiendo. Entonces, para ellos era muy importante la parte de la prehistoria como tal de los escritos. La prehistoria se dividió, chicos, en dos tiempos. El primero fue la edad de piedra y la segunda, la edad de los metales. La edad de piedra como tal se dividió en otras subedades, por decirlo así. Se dividió en la edad paleolítica, en la edad mesolítica y en la edad neolítica. Estas tres ramas de la edad de piedra fueron muy importantes porque desde allí se
comenzaron a dar muchos avances que nosotros ahora conocemos. Desde allá se comenzó a dar el fuego, se comenzó a dar la piedra, las dagas, los cuchillos, las rocas, que fueron muy importantes para ellos, igual que en la edad de los metales. Se conocía la edad de cobre, la edad de bronce y la edad de hierro. Ya las vamos a trabajar una por una como tal, para poderla entender un poquito mejor. Juan Felipe. Profe, si en esas todas edades, ¿por qué se dividen demasiado? ¿Cómo? Vuélveme a escribir, que te pegaste mucho al micrófono y no te entendí absolutamente nada. Es que como hay la edad de piedra y la edad de metales, ¿por qué se dividen de más tiempos? Se dividen como tal en estos tiempos porque fueron los procesos de desarrollo, ¿sí?, de evolución que fueron teniendo con el transcurso del tiempo. Entonces, el primer paso fue el Paleolítico, que se dio aproximadamente sobre hace 2,5 millones de años, ¿sí? Pasó al Mesolítico, perdón, que fueron 10.000 o 7.000 años antes de Cristo. El Neolítico, que fueron sobre 7.000 o 2.000 años antes de Cristo. Todo esto se comenzó a dar en un proceso como tal significativo para el desarrollo como tal de la humanidad o de lo que ahora conocemos nosotros. Por eso es que se divide como tal en etapas, ¿sí? Porque todo tuvo un proceso, todo tuvo una importancia dentro de un tiempo establecido. ¿Listo? Entonces, chicos, vamos a comenzar. Profe, Dime. usted no arriba había dicho que en el calendario había solo hasta los 30 días, entonces eso quiere decir que a partir de ese tiempo se creó el 31 día. Esto se comenzó a dar de acuerdo a los procesos que manejaba, como les decía, cada país, cada territorio como tal. Ellos ya comenzaron a ir haciendo sus modificaciones de acuerdo a su historia, como les decía. Colombia, un ejemplo, maneja muchos días festivos. Vamos en ejemplo, no sé, otro país de Europa. Europa no maneja tantos festivos como los manejamos nosotros. Entonces ya ellos comenzaron a dar un proceso, algunos se internacionalizaron en donde indicaron, hey, el mes debe tener 31 días y el otro mes 30 días y así sucesivamente, ¿sí? Pero esto como tal fue un proceso que comenzó a darse desde ese entonces para que en la actualidad nosotros los pudiéramos conocer, ¿sí? Ya se estableció como tal que los meses deben tener entre 30 y 31 días, ya de acuerdo como tal al país como tal. ¿Listo? Esto ya es un proceso que se comenzó a dar pues con el transcurso del desarrollo del tiempo, ¿vale, Génesis? Entonces, chicos, comenzamos con la edad de piedra, la edad, por decirlo así, paleolítica, que está como tal, ¿qué significa como tal la palabra paleolítico? Significa piedra antigua. En este momento los neandertales, este tipo de personas, comenzaron a descubrir que la piedra servía para muchas cosas. Comenzaron a ver que servía para generar fuego, para generar piedras, para generar dagas, para generar cositas que de alguna u otra manera fueron importantes para ellos. Entonces, a esto se le denominó la edad moderna nueva de la piedra. Ellos comenzaron a ver la piedra de otra manera. Anteriormente no le hallaban un sentido o un significado como tal a esto. Por tal motivo, ellos comenzaron a mirar, comenzaron a mostrar y efectivamente se dieron cuenta de eso. Sebastián Bernal, muchas gracias por rayar la pantalla. Recuerden, chicos, que personita que haga si sea un puntico, automáticamente su nota en disciplina, perdón, va bajando. ¿Listo? Gracias, Sebas. Entonces, posteriormente a esto se ubica, o por consiguiente, viene el periodo neolítico, pero antes de eso, el periodo paleolítico pasó por una serie de etapas, por decirlo así. Encontramos el paleolítico inferior, el paleolítico medio y el paleolítico superior. Eso quiere decir que dentro de una misma edad hubo una subedad que hizo parte de este proceso. El Paleolítico inferior hace referencia al primer periodo de esta época que se ubica más o menos sobre los 2.085 millones de años antes de Cristo, ¿sí? En este momento, pues, este tipo de personas se refugiaban en las cuevas, ¿sí? Se protegían de los animales salvajes porque pues había mucho tipo de animal salvaje en este entonces, más del que conocemos ahorita en la actualidad, y era muy fría como tal la tierra tenía una capacidad de enfriamiento bastante alta, por lo que no se tenía contaminación, no se tenía ningún tipo de estas cosas. Desde allí fue cuando ellos comenzaron a descubrir el fuego como un intermedio significativo
para el proceso de ello. Entonces con el fuego comenzaron a sentir un poquito más de calor, un poquito más de cosas que hicieron significativo su desarrollo. Como la edad de hielo. El Paleolítico Medio como tal, entre el año 2500 a.C. y 30.000 a.C., hace su aparición el hombre neandertal, como les decía ahorita. Se caracteriza por ser una persona inteligente. Ellos comenzaron a mirar, a crear armas, ya el desarrollo de su cerebro era un poquito más avanzado, ¿sí? Ya tenían la capacidad de pensar un poquito más, de hacer cosas pues, que les ayudaran al proceso de trabajo, de la casa, de comida, bueno, en fin. Entonces, estos tipos de personas ya se comenzaron a conocer y se comenzaron a dar a entender dentro del proceso. Y dentro del Paleolítico Superior, que fue entre los 30.000 años antes de Cristo y los 10.000, da conclusión o se finaliza como tal este primer periodo de la Edad de Piedra, ¿sí? Que comprende también momentos muy importantes. Dentro de esto ya se comenzaron a dar las familias, ya se comenzaron a concebir como tal que era el núcleo familiar, que era el papá, que era la mamá, ¿sí? Ya el concepto de primitividad, ¿sí? Que eran los primitivos, comenzó a ¿Por qué no cambiarse. copiando, putas? No he hecho tareas desde cuándo. Chicos, porfa, los micrófonos se los recomiendo mucho. Gracias. Profe, Dime. ¿qué significa paleolítico? Sí, yo tenía esa pregunta. Paleolítico significa edad de piedra, las piedras nuevas. ¿Solo eso? Sí, ¿quieres acá les vuelvo a dar una palabra? Paleolítico significa piedras antiguas o piedras nuevas como tal. A esto hacemos referencia al No, periodo profe, paleolítico. ¿Listo, eso chicos? también. Chicos, nuevamente les hago las aclaraciones. Las preguntas las vamos a responder al final de la explicación. ¿Listo? Para no interferir y que no se nos vaya a cortar como la idea. ¿Listo? Entonces, chicos, continuamos. Hablamos sobre la parte superior o el Paleolítico Superior, que concluye un periodo que comprende el último tiempo. Ya se le da como un concepto diferente a la primitividad. Ya se concede el rol de familia, ya se comienzan a ver los primeros agricultores, ya se comienza a hacer la primera proceso de cultivo a rasgos de pues, procesos que ellos habían encontrado en la tierra, de todo lo que se había escudriñado y demás. Entonces ellos comenzaron a darle un nuevo proceso a esto. En este momento, sobre el año 10.000 a.C., se hace la finalización del periodo paleolítico. ¿Listo? Continuando con nuestro segundo periodo, que es el mesolítico, esto como tal, esto significa, o la palabra mesolítico, hace referencia al segundo periodo de la historia de la piedra, ¿sí? Después del paleolítico y antes del neolítico, que es el último periodo, eso existió más o menos entre el año 10.000 a.C. y 6.000. Esta etapa se consideró dentro de la etapa de la edad de piedra, de igual manera que la anterior, por la elaboración de distintas armas, de distintas herramientas para el desarrollo y la utilización de las mismas. Entonces, mientras que en el periodo anterior lo que se dio a entender es que la piedra servía para muchos factores, en este segundo periodo de la historia, de la prehistoria, perdón, ya le comenzaron a dar un uso significativo como tal a estas armas, a estas piedras, ya las comenzaron a ver de otra manera, comenzó a darse un desarrollo como tal distinto. El Mesolítico como tal fue una etapa que se distingue porque el frío para este entonces comenzó a reducirse, como en el primer periodo el frío era tan abundante, era bastante alto, en el segundo el frío comenzó a bajar, ya se comenzó a dar un clima más templado, más cálido, ya se podía, por decirlo, hacer andar un poquito más y el frío no iba a ser tan constante, ¿sí? El hombre también comenzó a experimentar cambios. Fue cuando apareció el sedentarismo. Aunque ustedes no lo crean, el sedentarismo lleva muchísimo tiempo como tal en la historia, ¿sí? Ya pues al ver que las familias o los hombres eran las personas que iban a cazar, los hombres que iban a buscar el sustento, las mujeres comenzaron a ser un poco más sedentarias, pero esto tampoco se dio solamente a las mujeres, había hombres que también se consideraron sedentaristas en este entonces, ¿sí? Ellos comenzaron a hacer muchos cambios para ese entonces, ya no se quedaban en una sola cueva, sino iban a buscar o a colonizar o a mirar otro tipo de tierras que fueran importantes como tal para el desarrollo de la clase. Se conoce la pesca y se desarrollan técnicas para pescar. Entonces, en este momento ya vieron que había muchos elementos de los cuales ellos podían ser productivos para su alimentación. Uno de ellos fue la caza y los peces como tal.
En este periodo se comienza a implementar lo que era la muerte, ¿sí? Ya las personas anteriormente en el primer periodo, pues si alguien fallecía, por decirlo así, la dejaban botada y pues ya los animales feroces lo que hacían era comérselos. En este entonces ya entendieron que la muerte era un proceso natural de la vida que pues necesitaba tener un resguardo. Comenzaron a utilizar los cementerios. Entonces aquí ya vemos que como tal el hielo, la parte glacial ya baja un poquito, ya se ha vuelto un poco más abundante las tierras, la unión familiar y demás. Vamos con nuestro tercer y último periodo, que es el neolítico de la Edad de Piedra. Esto se caracterizó por el uso de herramientas de piedras moldeadas y pulidas. Además se destacó por la agricultura y la ganadería, las artes, la consideración y la vida sedentaria. Entonces, en este periodo, chicos, ya se dio un poco más el reconocimiento a las piedras, ya no solamente utilizaban las piedras para cazar, sino para construir casas, para construir cosas, ¿sí? Se destacó mucho el proceso agricultor y ganadero, comenzaron a criar animales, comenzaron a criar cosas que de alguna otra manera dieron procesos de alimenticio y economía como tal para las tierras, ¿sí? Entonces se comenzó la parte doméstica, se vieron que había animales que se podían criar y eran salvajes y como tal no les iban a hacer daño a ellos. La consolidación de la parte sedentaria, el sedentarismo se comenzó a ver pues en gran proporción como tal en ellos. ¿Listo? El punto de partida como tal del neolítico, más o menos se da también sobre los 10.000 antes de Cristo hasta más o menos el año 1500 antes de Cristo. En este sistema como tal se dieron a entender ciertas características importantes, una de ellas recolectar plantas, frutos, cultivar trigo, arroz, maíz, permitió fortalecer un poco más la alimentación de las personas. Ustedes se preguntarán, bueno, pero ellos de dónde pues provenían todo este tipo de alimentos o cómo hicieron para poder conseguir estas semillas, este tipo de cositas y demás. Ellos como tal, en el proceso de ir buscando nuevas tierras, nuevos procesos de desarrollo para ellos, fueron buscando durante el piso, durante ciertos lugares, y se dieron cuenta que había algo que estaba creciendo de alguna otra manera era rico. Entonces cuando se dieron cuenta que existía el maíz, que existía el arroz, ¿sí? Entonces comenzaron a coger todas esas semillitas y ellos mismos comenzaron a implantarlas. Entonces sabían que crecían del piso, pues que pensaron ellos, pues volvamos a colocar en el piso a ver si vuelve a crecer. Efectivamente, de esta manera fue como se permitió formalizar todo el proceso de vida de la parte alimenticia de ellos. ¿Listo? Acá hay, digamos, por decirlo así, como una imagen de los procesos que ellos dibujaban, de lo que ellos veían, de los caminos para llegar a ciertos lugares y demás. Eso básicamente, chicos, a grandes rasgos lo que fue la Edad de Piedra. ¿Sí? Como les decía, hay dos periodos fundamentales, la Edad de Piedra y la Edad de los Metales. La edad de los metales se dividía en el cobre, en el hierro y en la plata. La edad de cobre, más o menos, se da a partir del año 6500 antes de Cristo. Hace todavía parte del proceso neolítico, del último proceso, pero pues se vio desde otro punto de vista y por eso se considera como otro proceso o otra edad de la prehistoria. ¿Listo? Esta es la primera etapa del hombre en donde comienza a trabajar lo que fue el cobre, el oro, la plata, a pesar de que estos utensilios ellos no los veían como una parte de riquezas porque no entendían pues, para qué era el oro, para qué era la plata, ¿sí? Lo que hicieron fue comenzar a construir cosas con ello. Comenzaron a crear puntas de flechas, vasijas, a arar la tierra con este tipo de elementos, utilizaban el metal para fabricar adornos, ¿sí? Y esto servía mucho para la parte funebral, toda la parte de metales. Entonces, ellos comenzaron a darle un sentido distinto a todos este tipo de cositas que ellos iban a encontrar. Chicos, por favor, le recomiendo el micrófono. Miguel Ángel, por favor, apagas el micrófono. Miguel, por favor, apaga el micrófono, gracias. Entonces, básicamente ellos comenzaron a utilizar todos estos metales en fin y en proporción a mejorar, a dar un punto de vista distinto. Entonces ya comenzaron a ver que esto era pues bastante importante, que era algo sólido, algo que pues no se dañaba con tanta facilidad, de alguna otra manera lo comenzaron a implementar en muchas actividades cotidianas. Mientras que la edad de bronce ya sea más o menos sobre el año 2800 antes de Cristo.
Esta segunda etapa aparece cuando se descubre la aleación del cobre en estaño, ¿sí? Que hace algo significativo para estos lugares. Esto se comienza a dar más que todo sobre los lados de Asia y África, pues que fueron los primeros lugares los cuales fueron habitados por este tipo de personas. Entonces, todos ellos comenzaron a irse a descubrir tierras, llegaron a estos lugares, ¿sí? Donde encontraron todo este tipo de material de bronce, ¿sí? Que afianzaba algún tipo de producto de venta, podían afianzarse su proceso económico de alguna u otra manera, y se dieron cuenta que desde allí podían generar muchas cosas como tal para ello, construcción, vestimenta, algunos casos como adornos, ¿sí? Que hicieron importantes como tal estas de bronce. Entonces vieron que el bronce era un elemento muy importante para el desarrollo como tal de cosas lujosas, de cosas bonitas, por decir, en este proceso. Y ya en la tercera edad, que es la edad de hierro, que a partir del año 1000 antes de Cristo se da, como tal, este proceso de hierro no es tan utilizado porque no es un metal como tal, no es tan utilizado porque sabían que esto se podía partir, porque no era un material concreto, duro, no era preciso como tal. Algunos lo consideraban importante, lo podían utilizar para otro tipo de cosas, también como joyas y demás. Ellos decían que el hierro como tal era proveniente de otras tierras, por decirlo así. Ellos no, pues, no entendían todavía el concepto de que el planeta Tierra pues, era solamente donde nosotros habitamos, que no había otro proceso de tierras y demás. Entonces, ¿qué pasó? Comenzaron a entender que el hierro como tal provenía de los meteoritos. Ellos decían que caían meteoritos y que ahí adelante provenía como tal esta parte del hierro. Entonces, hacia estas partes del mundo se comenzó a dar y a extender todo este proceso, toda esta de hierro, la edad de los metales se comenzó a extender, se comenzó a encontrar mucha serie de especies de hierro que hicieron importantes el proceso y el desarrollo como tal de todas estas comunidades, entendiéndolo desde que eran meteoritos, no eran meteoritos, de que se servía o no servía, y es un proceso de desarrollo como tal para este proceso de la historia. Entonces aquí podemos visualizar que ellos ya se comenzaron a construir más casas, ya el hombre comenzó a tener forma, por decirlo así, ya ellos utilizaban vestimentas. Ellos comenzaron ya a tener vestimentas como tal, comenzaron a darle un sentido distinto a las cosas, ¿sí? El fuego ya fue muy importante como tal para este entonces porque podían fundir el hierro, se dieron cuenta que si colocaban pedazos de hierro, de metal, eso sí iba a derretir y servía para crear otro tipo de lanzas, otro tipo de actividades o de artefactos como tal para la sociedad. Entonces todo esto fue muy importante, todos estos avances desde el periodo de edad de piedra y los metales, fue un desarrollo que como tal fue significativo y que nosotros ahorita como tal en la actualidad podemos entender. ¿Listo, chicos? Entonces no sé si alguno tenga Profesor. ahora sí frente a esto. Profesor, disculpe que le interrumpa, es que ya me voy a conectar por el computador para que por favor me acepte, que mi hermano ya ha terminado de usarlo. Dime que te vas a desconectar porque tienes... ¿Tu hermano tiene clase? No, es que mi hermano se acaba de desconectar del computador, así que para que por favor me acepte cuando me vaya a meter por el computador. Ah, ok, vale, listo. Listo, chicos, entonces, ¿alguna pregunta respecto a eso? No, señor. No, señor. No, señor, Yo profe, sé ¿me que escucha pronto bien? sí, yo sé que pronto es un tema un poco extenso, un poco tedioso, pero que de alguna otra manera nos da a entender muchas etapas del desarrollo que nosotros como tal conocemos ahorita. Si no fuera por ello, si no fuera por ello, pues nosotros no sabríamos ni qué es el fuego, ni qué es un metal, no conoceríamos qué es la piedra. Entonces es como entender un poco este proceso. Dame un segundo que te estoy hablando, ya te doy la palabra. ¿Listo? Un segundito, ya te doy la palabra. Entonces, chicos, es muy importante que aprendamos a conocer que no solamente es la historia de ahorita, sino la historia que viene desde mucho tiempo atrás, a pesar de que la prehistoria se dio antes de Cristo, es un proceso significativo como tal, pues como tal, después de Cristo y a nuestra actualidad. ¿Listo? Ahora sí, Santiago, te escucho. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Cómo es que aprendieron ellos a edificar? Ellos como tal comenzaron O sea, dime.
Ellos aprendieron a edificar, ¿qué? O sea, ¿cómo aprendieron a hacer casas y cosas así, profe? O como se ve en la imagen, que como los muros El de pasar las del puertas y todo eso. Claro que sí. Con el pasar del tiempo, desde el primer momento en que se da la edad, que fue el periodo paleolítico, ¿sí? Donde ellos como tal no sabían, no entendían como tal para qué servían los animales o para qué estaban, solamente veían que era un proceso de curación, la necesidad de poder consumir alimentos hizo ver que necesitaban utilizar elementos para poder desarrollar este tipo de cacería. Entonces ellos al momento de coger una piedra, de poder lanzarla, de poder arrojarla como tal, fue un aporte significativo y vieron que fue importante como tal. Desde ahí, al ver que, digamos, con esta piedra pudieron, no sé, conseguir alimento, la piedra comenzó para ellos ser muy importante. Desde ahí se comenzó a dar todo un proceso, vieron que la piedra, tan solo la piedra se podía fundir de alguna otra manera y podían construir cosas. Ya viene el segundo periodo, que ya es cuando comienza el proceso de ganadería, y viene el tercer periodo, que ya es cuando ellos comienzan a darle una historia como tal a todo. Entonces tú me preguntas, bueno, ¿y cómo se hace pues para que ellos pudieran construir ese tipo de muros o este tipo de cosas? Sí, ellos ya entendían la piedra era muy sólida, era muy dura y de alguna otra manera se podía concentrar para hacer muros, para hacer casas, para hacer ese tipo de cosas. Ellos como tal comenzaron a desarrollar su cerebro, pues de parte, ya por parte, por decirlo así, individual, comenzaron a ver y a entender las cosas de otra manera. De esta manera pues es que se comienza como tal el proceso. ¿Listo? ¿Quién más tenía la palabra? Brian, ¿tienes la palabra? No, listo. Entonces, chicos, eso es básicamente a grandes rasgos como tal lo que nos quiere dar a entender el periodo de la historia. Entonces, ahora vamos a irnos como tal todos al módulo. Me dicen si pueden visualizar. Sí, señor. Sí, dice periodo Profe, yo tengo una pequeña pregunta. ¿eh? Yo la Esto tengo, profe. no sé si tú me puedas, pues yo tengo tu número, no sé si tú me puedas enviar tu correo electrónico porque a veces la plataforma casi no me coge, entonces la mayoría de actividades las envío por la plataforma, por el correo electrónico. Mira que he estado revisando la plataforma, ya terminé de revisar unos trabajos y pues he encontrado tus trabajos en la plataforma. Entonces, pues si no puedes, de cualquier modo me escribes y yo te doy el correo, ¿listo? Es que, profe, es que hay algunas veces que solamente me dejan subir un archivo y pues me dicen que en el correo, pero ahí ya me tocaría, no sé, No, pero yo he visto tus no trabajos tengo computador. y han estado completos, la mayoría. Señor, Tus trabajos han estado completos, has subido todo el proceso. Entonces, pues dale, si no puedes cualquier cosa, lo escribes al correo, ¿listo? Yo ahorita te lo doy. ok. Entonces, chicos, Hola, profe. hola. Profe, yo te quería decir que era la actividad que hicieron la semana pasada. Es que hubo un inconveniente o sea, con mi mamá, entonces no he podido subir nada porque, o sea, mi mamá estaba en el hospital porque se sentía muy enferma, pero está bien ya. Y entonces no había podido subir nada. Bueno, la semana pasada, como tal, si quieres al final de la clase, yo te indico qué fue lo que hicimos el viernes pasado y te doy las indicaciones, ¿vale? Al final de la clase me recuerdas y yo te indico. Profe, Dime. dicen que antes se peleaban por ser el líder de la tribu. ¿Eso es cierto? Decían el líder de la manada o el macho alfa, por decirlo así como se considera. Sí, efectivamente es cierto. Anteriormente, en el periodo neolítico, finales del siguiente periodo, el mesolítico, Voy a preguntar algo. chicos, apaguen un momentico el micrófono, por favor. Entonces, efectivamente sí se conocía como que uno de este tipo de personas quería ser quien comandaba, quien tenía el mando de todo, porque era la persona que cazaba o era la persona que más tenía, por decirlo así, carácter para hacer las cosas. Entonces, a esta persona se le quería denominar como
decirlo así. El macho alfa era el hombre que, digamos, tenía más mujeres, por decirlo así, que, digamos, este tipo de chicas o de personitas lo seguían más. Entonces, sí quería darse a entender como tal que había solamente una persona que mandaba. Desde allí, pues, podemos entender que se comenzó a ver un proceso de régimen político, ¿sí? Que solamente había alguien que mandaba y tomaba decisiones por todos. Pues esto fue con el tiempo cambiando, se dio cuenta que pues no podía ser así, que todos tenían que contar un derecho, y pues se fue modificando pues con el transcurso del tiempo. ¿Listo? Dime, Johan, te Profe, escucho. ¿y las mujeres nunca pudieron ser la hembra alfa? O sea, no pudieron ser la líder. En este caso como tal, ¿qué se entendía? Que el hombre era como tal quien tenía el poder de todo, ¿sí? Iba a sonar pues lo más machista, ¿sí? Pero pues en ese entonces se denominaba así. Los hombres eran los únicos que mandaban y las mujeres, por decirlo así, no tenían como un proceso de autoridad. Entonces era algo muy, muy machista como tal para los hombres entender este tipo de cosas. ¿Listo? Ya A no pesar de teníamos que derechos. a pesar de que exactamente no se tenían derechos, o sea, a pesar de que la mujer hacía muchas cosas, su trabajo no era valorado, ¿sí? Entonces, chicos, el micrófono, porfa. Pero fue como en los años 30. Espera. Volvemos a Ustedes ingresar al link. saben que si se llega a finalizar la sesión, nuevamente vuelven a ingresar al link, ¿listo? Entonces, Génesis, lo que te está explicando, las mujeres como tal no eran, por decirlo así, no tenían como un poder ante ello porque la sociedad no lo ameritaba, ¿sí? Porque el hombre, pues al ser el que tenía fuerza, al ser el que cazaba, al ser el que eso, pues era el rey.